Hablemos hoy del ruido mental mientras tomamos cafecito. ¿Sí? Estamos bien. Porque si se dan cuenta que el ruido mental no siempre llega cuando todo va mal. Muchas veces aparece justo cuando todo está funcionando, porque eso entra cuando está todo en automático. Por ejemplo, cuando ya sabes qué hacer apenas te levantas, sabes qué resolver primero, a quién llamar, a quién pagar, a qué atender, a qué hacer en la cocina, qué hacer con los niños, llevarlos a clases, cuando no hay grandes crisis, pero tampoco hay silencio interno, porque el ruido mental se siente como una conversación constante en la cabeza, eso estaba retumbando, que no se calla y no se calla, y cuando estás más tranquila, ¿verdad? No grita, no explota, insiste. Está ahí mientras tú manejas, mientras tú te duchas, mientras intentas concentrarte en algo súper simple. Y no siempre habla de problemas súper grandes. A veces habla de pendientes pequeñitos que se van acumulando como el polvo. No te olvides de esto. Después tienes que hacer aquello. Y si no alcanzas, y si tomas una mala decisión, y así, sin darte cuenta, tu mente nunca descansa. ¿Saben que eso me pasó a mí? Cuando estaba trabajando, terminé la universidad, no hice la tesis. Y ya empecé a trabajar y luego empezó, como no había hecho todavía la tesis, empezó ese ruidito. Y créanme que eso me llevó 2 años. Pero resulta que ya me dieron el ultimátum. Vean, esa tesis que no había hecho en un año, en 2 años, perdón, la hice en un mes, hasta menos. Y ese justamente es el ruido mental que no te deja avanzar hasta que terminas eso que tienes pendiente. Bueno, ya tomé un poquito de café y continuamos con el tema, porque hay personas que confunden este ruido mental con la falta de organización, pero no siempre tiene que ver con agendas listas o lo que tengas que hacer grandes cosas, sino tiene que ver con vivir demasiado tiempo pensando hacia afuera. Porque sí, pensamos en todo lo que otros necesitan. Ya sabemos cómo somos las mujeres, sobre todo, y que tenemos familia, tenemos hijos, tenemos trabajo, pensamos en todo menos en nosotros. Y sobre todo pensamos qué es lo que la gente está esperando de nosotras, qué es lo que esperan de ti, en lo que podría pasar si fallas en algo. Y casi nunca pensamos en cómo estamos nosotros en medio de todo ese mar de cosas pendientes. Y ese ruido mental también aparece cuando postergas esas conversaciones contigo misma, sobre todo. Cuando sabes que algo no está alineado, pero sigues empujando. Cuando intuyes que necesitas cambiar algo, pero no sabes cómo, no sabes cómo hacerlo ni por dónde empezar. Entonces, haces tantas cosas que sigues avanzando sin mirar atrás. Y no es porque estés realmente convencida, sino porque detenerte parece más peligroso que continuar con esa vida rutinaria que tienes. Y en este caso, lo que hace el cuerpo es avisar, no siempre con una enfermedad, o a veces con cansancio bastante raro, o con irritación, o con esa dificultad para concentrarte, o con esa sensación de que estoy aquí, pero no del todo. Ese es el ruido mental que no te deja avanzar porque te está fragmentando, y una parte de ti está en lo que estás haciendo y la otra está en esa preocupación constante. Y al final lo que haces o por miedo a qué, a perderte. Y avanzar así sí cansa, y el triple, cansa por 3. Porque aquí lo que he aprendido, que el ruido mental no se apaga buscando respuestas rápidas en realidad. Se calma cuando te haces esas preguntas honestas para ti mismas, esas preguntas que son bastante incómodas, como ¿qué tanto estoy sosteniendo por costumbre y no por convicción? ¿Qué parte de mi vida funciona pero no me representa? ¿Qué decisión estoy evitando porque tal vez me asusta el impacto que vaya a darse si es que la tomo? Y muchas veces cuando hay ese ruido, realmente no es confusión, es esa resistencia al cambio que nos suele pasar también mucho, porque no siempre queremos admitirlo, pero sí hay esas etapas que se terminan. Hay esos roles que toca pensar, que toca pasar para que sean las cosas distintas. Esas formas de vivir que ya no encajan, porque aunque alguna vez
sí fue así y a todos nos ha pasado. Y cuando realmente intentas mantener todo igual, el ruido aparece para avisarte que algo necesita moverse. Otra cosa importante es que el ruido mental no siempre viene de lo que haces. Muchas veces viene de lo que tú no te estás permitiendo, de lo que no te permites parar, de lo que no te permites cambiar de opinión. Está súper cerrado lo que estamos haciendo. No nos permitimos decir, esto ya no quiero así. Entonces, lo que hace la mente es trabajar horas extras intentando sostener una estructura tan rígida que no te está pidiendo o no te permite ajustes. El ruido mental tampoco significa que estés perdida. A veces lo que está significando es que estás en ese proceso de transición entre lo que eras y lo que estás empezando a hacer, entre lo que sí funcionó en su momento y ahora necesita otra forma. Pero como no nos han enseñado a transitar ese proceso con calma, creemos que algo anda mal. Y no, no es así. A veces lo único que está pasando es que necesitamos reorganizarnos, pero internamente. Cuando ese ruido mental baja, no es porque todo ya se resolvió, es porque te diste ese permiso de escucharte sin juzgarte y sobre todo de aceptar que no tienes todo claro el día de hoy, de reconocer que avanzar también es elegir, que no es cargar más. Y en realidad, yo no creo que en eliminar ese ruido mental por completo, eso no se elimina. Creo que es crear ese espacio donde puedas pensar sin exigencia, donde no tengas que demostrar nada a nadie, donde puedas ordenar todas tus ideas antes de tomar esas decisiones, así por muy pequeñas que sean. Porque cuando la mente se ordena, el cuerpo se relaja y ahí hasta podemos dormir mejor. Y cuando el cuerpo se relaja, la claridad empieza a aparecer, así como por arte de magia. Y pues si hoy te sientes que tu cabeza no se calla, no te preguntes qué estás haciendo mal. Más bien pregúntate qué estás sosteniendo de más. Tal vez no necesitas empujar otro proyecto, otra meta, otra decisión. Tal vez lo que estás necesitando es bajar ese volumen, aunque sea un poquito para escucharte mejor a ti misma. Y si llegaste hasta aquí, pues gracias por quedarte. Gracias por quedarte porque este canal justamente existe para estas conversaciones largas, sin prisas, sin ninguna fórmulas mágicas, sino desde el corazón realmente. Y si este tema que te habló te llegó hasta el corazón o te prendió algo, suscríbete, comenta y comparte también para que otras personas se sumen a esta conversación linda. Porque a veces el primer paso para avanzar no es moverte, es pensar con mayor claridad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.